Estoy parada frente a la ventana de mi sala, escondida detrás de la cortina de encaje que bordé hace 30 años. Afuera, mi hijo Arturo toca el timbre por 5ª vez. Puedo ver cómo se pasa la mano por el cabello con desesperación, ese gesto que hacía desde niño cuando algo no salía como él quería. A su lado, Patricia mira su celular con impaciencia, taconeando contra el piso de piedra del portal. Los dos llevan ahí casi 20 minutos. El timbre suena de nuevo, insistente, molesto. Pero mis manos no se mueven hacia la puerta. Mis pies permanecen quietos sobre el piso de madera que cruje. Y mi corazón, ese órgano que me mantuvo viva 75 años, late tranquilo por primera vez en meses. Porque saben que, después de todo lo que me hicieron, después de todo lo que intentaron robarme, ya no tengo nada que decirles. Hoy tocan a mi puerta, y simplemente no abro. Pero para entender cómo llegué a este momento, necesito contarles toda la historia desde el principio. Mi nombre es Teresa Maldonado. Tengo 75 años recién cumplidos y vivo en una casa de 2 plantas en Coyoacán, Ciudad de México. La misma casa donde crié a mis hijos. La misma donde mi esposo Miguel y yo construimos 48 años de matrimonio. Esta historia que van a escuchar no es fácil de contar, porque duele reconocer que las personas que más amé en este mundo fueron las mismas que intentaron destruirme. Pero necesito compartirla, porque sé que en algún lugar hay otra mujer pasando por lo mismo, sintiéndose loca, cuestionando su propia mente, y quiero que sepa que no está sola. Antes de seguir, necesito pedirles algo. Si esta historia les está resonando de alguna manera, si sienten que vale la pena escucharla completa, regálenme un momento para suscribirse al canal y activar la campanita. Sé que suena simple, pero créanme cuando les digo que ese pequeño gesto, que no les toma ni 5 segundos, hace una diferencia enorme para que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Denle like si sienten que esta historia merece ser compartida. Y, por favor, déjenme un comentario contándome de qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta saber que hay una comunidad aquí, personas que entienden que nunca es tarde para defender nuestra dignidad. Cada like, cada comentario, cada nueva suscripción ayuda a que el canal crezca y podamos seguir compartiendo estas historias reales que muchas veces nadie más se atreve a contar. Así que si todavía no lo han hecho, tómense ese segundo ahora. Se los agradezco de todo corazón. Nací en 1949 en un pueblito de Oaxaca llamado Santa María Atzompa, conocido por su alfarería de barro verde. Mi papá era alfarero y mi mamá vendía los jarros y platos en el mercado del pueblo. Éramos 5 hermanos, yo la tercera, y crecimos en una casita de adobe con piso de tierra, donde cada quien tenía su responsabilidad desde chiquito. A los 7 años ya sabía yo hacer tortillas a mano, y a los 10 ayudaba a mi mamá en el mercado los fines de semana. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba. Mi papá decía que mientras hubiera maíz para las tortillas y frijoles en la olla, todo lo demás era ganancia. Cuando cumplí 17 años, conocí a Miguel Maldonado en la fiesta patronal del pueblo. Él había llegado de la Ciudad de México a visitar a unos tíos, y desde que lo vi con su camisa blanca bien planchada y ese bigote fino que se dejaba crecer, supe que ese hombre iba a cambiar mi vida. Y vaya que la cambió. Nos casamos un año después, en 1967, con una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo y una comida para 50 personas en el patio de la casa de mis papás. Recuerdo que mi mamá mató 3 gallinas y preparó mole negro, y mi tía Remedios hizo el pastel con sus propias manos, decorado con flores de azúcar de colores brillantes. Miguel trabajaba como contador en una empresa de textiles en la Ciudad de México, y 2 semanas después de casarnos, nos mudamos a un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores. Ese lugar era diminuto, con una cocineta que apenas cabía la estufa y el refrigerador. Pero para mí era un palacio.
Tenía agua corriente, luz eléctrica todo el día y hasta baño dentro de la casa, cosas que en mi pueblo todavía eran un lujo. Me acuerdo que la primera vez que abrí la llave del agua caliente y sentí el vapor subir, me puse a llorar de la emoción. En 1969 nació Arturo, mi primer hijo. El parto fue difícil. Estuve 16 horas en labor en el Hospital de la Mujer antes de que finalmente saliera. Pesó 3 kilos 800 gramos y tenía una mata de pelo negro que le cubría toda la cabecita. Miguel estaba tan orgulloso que se gastó medio sueldo en puros para repartir en su trabajo, anunciando que ya era papá de un varón. Yo recuerdo haber sostenido a ese bebé contra mi pecho esa primera noche en el hospital, sintiendo su respiración pequeñita contra mi piel y haberle prometido que siempre lo iba a proteger, que nunca le iba a faltar nada, que iba a ser un buen hombre. 4 años después llegó Patricia, en 1973. Con ella todo fue más rápido, apenas 3 horas de labor, y ya estaba en mis brazos. Era más chiquita que Arturo, apenas 2 kilos 900 gramos. Pero desde el principio mostró que tenía un carácter fuerte. Lloraba con más fuerza que su hermano, exigía atención constante, y no se dormía a menos que estuviera cargada y mecida. Miguel decía que había sacado mi temperamento, y yo me reía porque sabía que tenía razón. Para 1975, Miguel ya había ascendido a contador general de la empresa, y con ese aumento de sueldo pudimos ahorrar para el enganche de una casa. Buscamos por varios meses hasta que encontramos esta propiedad en Coyoacán, en la calle de Fernández Leal, a 3 cuadras del Jardín Centenario. Era una casa antigua que necesitaba trabajo, de 2 plantas con paredes de tabique pintadas de amarillo desteñido, pisos de mosaico originales y un patio trasero con un árbol de nísperos que tenía tronco grueso y raíces que levantaban el piso. El dueño anterior era un señor mayor que se mudaba a Querétaro con su hija, y nos la dejó en un precio justo. Recuerdo el día que firmamos las escrituras en la notaría, el 23 de agosto de 1975. Miguel y yo nos abrazamos afuera del despacho, con los papeles todavía calientes de la tinta fresca, y yo sentí que habíamos logrado algo que mis papás nunca imaginaron posible para una niña de pueblo. Nos mudamos en septiembre de ese año. Arturo tenía 6 años y Patricia apenas 2. La casa se convirtió en nuestro proyecto familiar. Los fines de semana pintábamos paredes, arreglábamos los mosaicos rotos, podábamos el árbol de nísperos. Miguel construyó con sus propias manos una jardinera de cemento, donde yo planté geranios rojos y blancos que todavía florecen cada primavera. En el patio trasero pusimos un columpio para los niños, de esos con cadenas gruesas y asiento de madera que Miguel barnizó 3 veces para que durara. Los años pasaron con esa rutina tranquila que ahora extraño tanto. Miguel salía a trabajar a las 7 de la mañana. Regresaba a las 6 de la tarde. Yo me dedicaba a la casa y a criar a los niños. Llevaba a Arturo a la escuela primaria Melchor Ocampo, a 4 cuadras de la casa, y después me quedaba con Patricia, haciendo las labores del hogar. Lavaba la ropa a mano en un lavadero de piedra que estaba en el patio, tendía en un alambre que cruzaba de pared a pared, planchaba con una plancha eléctrica pesada que calentaba lento, pero dejaba la ropa perfecta. Cocinaba todos los días desde cero, porque a Miguel no le gustaban las comidas recalentadas. Hacía arroz rojo con caldillo de jitomate, frijoles de la olla con chile de árbol, bisteces en salsa verde, pollo en mole que preparaba con la receta de mi mamá. Los domingos íbamos a misa de 11 en la parroquia de San Juan Bautista y después paseábamos por el mercado de Coyoacán, donde Miguel nos compraba nieves de garrafa. Arturo siempre pedía de limón, Patricia de fresa, Miguel de nuez y yo de mamey. Nos sentábamos en una de las bancas del jardín a comer nuestras nieves, mientras los niños corrían entre las palomas y los vendedores ambulantes ofrecían globos y silbatos de colores. Arturo creció siendo un niño estudioso,
responsable. Sacaba buenas calificaciones sin que yo tuviera que estarle insistiendo con la tarea. Terminó la primaria con mención honorífica, la secundaria en la técnica número 32 y la preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Miguel estaba tan orgulloso cuando Arturo entró a estudiar Administración de Empresas en la UNAM, en 1987. Recuerdo que ese día Miguel llegó con una botella de vino tinto importado, de esas caras que nunca comprábamos, y brindamos los 4 por el futuro de Arturo. Patricia fue diferente. Desde chiquita fue más rebelde, más inquieta. En la primaria la llamaban seguido de la dirección porque se peleaba con sus compañeras o no hacía la tarea. En la secundaria empezó a juntarse con un grupo de muchachas que se pintaban los ojos de negro y escuchaban música que a Miguel no le gustaba. Hubo pleitos, portazos, lágrimas. Patricia quería estudiar diseño de modas, pero Miguel insistía en que eso no era una carrera seria. Al final llegaron a un acuerdo y Patricia entró a estudiar mercadotecnia en una universidad privada en Tlalpan. Miguel tuvo que hacer un esfuerzo extra para pagar esa colegiatura, pero lo hizo sin quejarse porque al final del día era su hija. En 1992, Arturo se casó con una muchacha llamada Mónica que conoció en la universidad. La boda fue en un salón de eventos en la Colonia del Valle, con 200 invitados y banda en vivo. Miguel y yo pagamos la mitad de los gastos, y los papás de Mónica la otra mitad. Vi a mi hijo parado en el altar con su traje gris Oxford, esperando a su novia, y sentí esa mezcla de orgullo y melancolía que todas las mamás sienten cuando sus hijos se casan. Ya no era mi niño. Era un hombre formando su propia familia. Patricia se casó 2 años después, en 1994, con un arquitecto llamado Fernando que trabajaba en una firma grande de la ciudad. Su boda fue más sencilla, apenas 80 personas en un jardín de eventos en Xochimilco. Patricia quería algo más íntimo, más moderno. Usó un vestido corto de seda color marfil que ella misma diseñó, y en lugar de ramo llevaba un arreglo de alcatraces blancos. Miguel la llevó del brazo hasta el altar, y yo vi cómo le temblaban las manos. Después me confesó que ese día se dio cuenta de que sus hijos ya no lo necesitaban como antes, y eso le dolía aunque estuviera orgulloso. Los años 90 y 2000 fueron buenos. Miguel siguió trabajando en la misma empresa hasta que se jubiló en el 2005, a los 62 años. Para entonces ya teníamos la casa completamente pagada, un cochecito Tsuru modelo 98 que funcionaba perfecto y algunos ahorros en el banco. No éramos ricos, pero vivíamos cómodos. Miguel recibía su pensión del IMSS cada mes y yo había empezado a vender tamales de dulce y salados los fines de semana en el tianguis de Coyoacán para tener mi propio dinerito. Arturo ya trabajaba como gerente de ventas en una distribuidora de productos electrónicos y vivía con Mónica y sus 2 hijos en un departamento en la colonia Narvarte. Patricia trabajaba en el departamento de mercadotecnia de una cadena de tiendas departamentales y vivía con Fernando en una casa en Coajimalpa. Los veíamos cada 15 días, a veces más seguido. Venían a comer los domingos y yo preparaba las comidas que les gustaban desde chiquitos. Para Arturo, albóndigas en caldillo de jitomate. Para Patricia, chiles rellenos de queso con caldillo de tomate. Miguel se sentaba a la cabecera de la mesa y yo veía esa escena. Mis hijos adultos con sus parejas, mis nietos corriendo por la casa. Y pensaba que la vida había sido buena conmigo. Pero todo cambió en febrero del 2022. Miguel empezó a sentirse mal, cansado, sin ganas de comer. Al principio pensamos que era un virus, algo pasajero. Pero cuando pasaron 2 semanas y seguía igual, lo llevé al médico. Le hicieron estudios, análisis de sangre, radiografías. Y llegó el diagnóstico que nos partió el mundo. Cáncer de páncreas, etapa 4. El doctor nos dijo que el pronóstico no era bueno
que podíamos intentar quimioterapia pero que las posibilidades de que funcionara eran bajas. Miguel tenía 79 años, yo 73. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Miguel empezó la quimioterapia en el Hospital General, pero su cuerpo no la toleraba bien. Vomitaba, se sentía débil, perdía peso. Yo lo cuidaba día y noche, le preparaba caldos ligeros que pudiera retener, lo ayudaba a bañarse cuando ya no tenía fuerzas, me sentaba a su lado, en las noches cuando el dolor no lo dejaba dormir. Arturo y Patricia venían a visitarlo seguido, pero yo era quien estaba ahí todo el tiempo. Era mi esposo, mi compañero de casi 55 años. No iba a dejarlo solo en el momento más difícil de su vida. Miguel falleció el 8 de julio del 2022, un viernes por la tarde. Estábamos en casa, él acostado en nuestra cama, yo sentada a su lado sosteniéndole la mano. Había decidido dejar la quimioterapia 2 semanas antes porque ya no quería sufrir más. Solo quería estar en casa, en paz. Esa tarde abrió los ojos, me miró, apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo: «Gracias por todo, mi Tere. Fuiste la mejor decisión de mi vida». Después cerró los ojos y se fue. Así, tranquilo, sin dolor. Llamé a los niños llorando, y ellos llegaron en menos de 1 hora. El velorio fue en una funeraria de la colonia, el funeral en la misma parroquia donde nos habíamos casado. Lo enterramos en el Panteón Jardín, y yo me quedé parada frente a su tumba, sintiendo que una parte de mí se había ido con él. Los primeros meses después de la muerte de Miguel fueron horribles. Me levantaba en las mañanas y por un segundo olvidaba que él ya no estaba. Buscaba su lado de la cama todavía tibio. Escuchaba sus pasos en el pasillo. Pero la cama estaba fría y la casa estaba en silencio. Lloraba en la regadera para que nadie me escuchara. Lloraba en la cocina mientras preparaba comida que ya no tenía a quién darle. Lloraba en las noches cuando el peso de la soledad se hacía insoportable. Arturo y Patricia fueron muy atentos al principio. Venían a visitarme cada 2 o 3 días, me llamaban por teléfono, me decían que no estaba sola. Yo les agradecía su preocupación y trataba de mostrarme fuerte porque no quería ser una carga para ellos. Ellos tenían sus vidas, sus trabajos, sus familias. No podía exigirles que estuvieran todo el tiempo conmigo. Pero fue justo en esos meses de vulnerabilidad cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Pequeñas cosas que en ese momento no le di importancia, pero que ahora veo con claridad absoluta. Esas pequeñas cosas eran las señales de que algo oscuro se estaba gestando, algo que cambiaría mi vida para siempre. La primera señal llegó en septiembre del 2022, 2 meses después de que Miguel muriera. Era un martes por la tarde, alrededor de las 5. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando escuché que tocaban a la puerta. Era Arturo, con una bolsa del súper en la mano y esa sonrisa que me recordaba al niño que había sido. Me dio un beso en la mejilla y entró directo a la cocina a dejar la bolsa sobre la mesa. Adentro había cosas que yo no había pedido. Una caja de pastillas multivitamínicas, un frasco de omega 3 y algo que me llamó la atención. Un bote de pastillas con una etiqueta que decía Ginkgo biloba para mejorar la memoria y concentración. Levanté el frasco y lo miré confundida. Arturo se acercó y me lo quitó suavemente de las manos, abriendo la tapa mientras me explicaba que había leído que era bueno para personas mayores, que ayudaba a mantener la mente activa, que el doctor de un amigo suyo lo recomendaba mucho. Le dije que yo no tenía problemas de memoria, que estaba bien, que no necesitaba esas cosas. Pero Arturo insistió con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Me dijo que era solo preventivo, que a su edad, a los 73 años, era normal que el cerebro necesitara ayuda extra. Me abrazó por los hombros y me dijo que lo hiciera por él, que le daba tranquilidad saber que yo estaba cuidándome. Yo sentí algo raro en el estómago,
una sensación que no supe identificar en ese momento. Pero lo dejé pasar. Después de todo, mi hijo solo estaba preocupado por mi salud, ¿no? Eso es lo que me dije a mí misma. Guardé las pastillas en el cajón de la cocina y le prometí que las tomaría, aunque por dentro algo me decía que no lo hiciera. La segunda señal fue apenas una semana después, un domingo que habíamos quedado de comer todos juntos en mi casa. Yo preparé el mole que tanto les gustaba: arroz blanco, frijoles refritos y agua de horchata. La mesa estaba puesta cuando llegaron Arturo con Mónica y sus hijos, y Patricia con Fernando. Nos sentamos a comer y la conversación fluía normal al principio, hablando de los niños, del trabajo, de tonterías. Pero entonces yo mencioné que había ido al mercado el día anterior y había visto a la señora Carmela, una vecina que conocíamos desde hace años. Patricia me interrumpió con una cara extraña y me dijo que la señora Carmela había muerto hacía 2 años. Yo me quedé helada. ¿2 años? No, eso no podía ser cierto. Yo había hablado con ella apenas ayer. Me había vendido nopales y me había preguntado por Miguel. Pero Patricia insistió, y Arturo la apoyó, diciéndome que sí, mamá, que la señora Carmela había muerto de diabetes en el 2020, que habíamos ido a su velorio. Yo sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Me puse a pensar, a tratar de recordar, y de repente ya no estaba segura de nada. ¿Había sido ayer o había sido antes de que Miguel muriera? ¿La había visto o solo había pensado en ella? Mis hijos intercambiaron una mirada que yo alcancé a captar de reojo. Una mirada cargada de preocupación, de complicidad. Arturo puso su mano sobre la mía y me dijo con voz suave que no me preocupara, que era normal confundirse a veces, que todos tenemos esos momentos. Pero la manera en que lo dijo, el tono, la forma en que Patricia asintió mientras tomaba un trago de su agua, todo eso me hizo sentir pequeña, frágil, como si mi propia mente me estuviera traicionando. Terminamos de comer en un silencio incómodo, y cuando se fueron, me quedé sentada en la mesa mirando los platos sucios, preguntándome si realmente estaba empezando a perder la memoria. La tercera señal llegó a mediados de octubre. Patricia vino a visitarme un viernes por la mañana sin avisar. Traía una bolsa grande de tela y una sonrisa que trataba de ser natural, pero se veía forzada. Me dijo que había pasado por la farmacia y había aprovechado para comprarme algunas cositas que me hacían falta. De la bolsa sacó un organizador de pastillas de esos que tienen compartimentos para cada día de la semana, un cuaderno pequeño con espiral y 2 frascos más de medicamentos. Uno decía Complejo B y otro tenía un nombre largo que no pude pronunciar. Le pregunté para qué era ese último y Patricia me explicó que era para ayudar con la ansiedad y el sueño, que había notado que yo me veía cansada, que seguramente no estaba durmiendo bien desde que papá se había ido. Tenía razón en eso. Mis noches eran difíciles, llenas de insomnio y pensamientos oscuros. Pero algo en la manera en que me entregó esas pastillas me incomodó. Me mostró cómo usar el organizador, poniéndome una de cada pastilla en cada compartimento, explicándome que tenía que tomarlas todos los días en la mañana con el desayuno. Yo le dije que me parecía mucho, que no estaba acostumbrada a tomar tantos medicamentos. Patricia suspiró con impaciencia y me dijo que mamá, eso era exactamente el problema, que yo no me cuidaba lo suficiente, que si no empezaba a tomar las cosas en serio me iba a enfermar. Me sentí regañada como una niña chiquita. Asentí con la cabeza y acepté el organizador. Ella se quedó un rato más, revisando la casa, abriendo el refrigerador, preguntándome qué había comido, anotando cosas en su celular. Cuando se fue, yo me quedé mirando ese organizador lleno de pastillas de colores y formas diferentes, sintiéndome confundida y un poco asustada. La cuarta señal fue la que realmente empezó a encender las alarmas en mi cabeza, aunque todavía no quería aceptar lo que significaba. Era principios de noviembre,
un sábado por la tarde. Arturo llegó a la casa acompañado de un señor que presentó como el licenciado Ramírez, un abogado. Me dijo que habían quedado de revisar unos papeles de la herencia de mi esposo, que era puro trámite rutinario, pero que necesitaban mi firma en algunos documentos. Yo no sabía nada de eso. Miguel y yo nunca habíamos hablado de hacer testamento formal, más allá de que todo quedara a mi nombre cuando él faltara. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, con traje gris y portafolio de piel. Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa del comedor. Eran papeles llenos de letras chiquitas, con términos legales que no entendía. El licenciado empezó a explicarme rápido, señalando renglones y párrafos, usando palabras como usufructo, fideicomiso, administración de bienes. Yo trataba de seguirle el ritmo, pero me sentía mareada, confundida. Le pedí que me explicara más despacio, que no le estaba entendiendo bien. Arturo intervino poniéndose de pie y acercándose a mí. Me puso la mano en el hombro y me dijo que no me preocupara por los detalles técnicos, que básicamente lo que el licenciado estaba proponiendo era que ellos, mis hijos, me ayudaran a administrar las propiedades y el dinero que había quedado de papá, para que yo no tuviera que estar lidiando con eso, para que pudiera estar tranquila. Me dijo que era por mi bien, que ellos se iban a encargar de todo, que yo solo tenía que firmar ahí donde el licenciado me indicara. Algo dentro de mí se resistió. Levanté la vista y le dije a Arturo que yo podía manejar mis propios asuntos, que había estado pagando las cuentas de la casa durante 50 años, que no necesitaba ayuda con eso. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo intercambiaba otra de esas miradas con el licenciado. Me dijo que mamá, precisamente por eso estaban ahí, porque yo ya no era la misma de antes, porque había tenido esos episodios de confusión, porque ellos estaban preocupados de que alguien me fuera a estafar o que yo cometiera un error con el dinero. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. ¿Episodios de confusión? ¿De qué estaba hablando? Lo de la señora Carmela había sido una vez, un solo momento de duda. Pero Arturo lo estaba pintando como si yo estuviera perdiendo la cabeza. Le dije que no iba a afirmar nada que no entendiera completamente, que necesitaba tiempo para pensarlo. El licenciado Ramírez recogió sus papeles con una expresión que no supe interpretar. Metió todo en su portafolio y se despidió cortésmente. Arturo se quedó un momento más. Me miró con una mezcla de frustración y lo que pareció ser pena. Y me dijo que estaba cometiendo un error, que él solo quería protegerme. Después se fue, dejándome sola con un nudo en el estómago y 1000 preguntas en la cabeza. La quinta señal fue peor. 2 semanas después, a mediados de noviembre, Patricia llegó a la casa diciendo que había hecho una cita para mí con un geriatra, un doctor especializado en personas mayores. Me dijo que era importante que me hiciera un chequeo completo, que a mi edad había que estar monitoreando todo. Yo le dije que no me sentía mal, que no necesitaba ir al doctor. Pero ella insistió. Me dijo que ya había pagado la consulta, que la cita era al día siguiente a las 10 de la mañana, que ella me iba a llevar. Al día siguiente me recogió temprano. El consultorio estaba en una clínica privada en la colonia Roma, un edificio moderno con pisos de mármol y olor a desinfectante. El doctor era un hombre joven, de unos 40 años, con lentes y bata blanca impecable. Me hizo pasar sola al consultorio mientras Patricia se quedaba en la sala de espera. Me hizo preguntas extrañas. ¿Qué día era hoy? ¿Quién era el presidente? Que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7, que repitiera una lista de palabras que me había dicho al principio. Algunas preguntas las contesté bien, otras me confundieron. Me pidió que dibujara un reloj marcando las 3:15, y cuando lo hice me miró con una expresión que no me gustó. Al final llamó a Patricia al consultorio. Los dos hablaron en voz baja mientras yo estaba sentada ahí como un mueble,
como si no estuviera presente. Alcancé a escuchar palabras como deterioro cognitivo leve, necesita supervisión, medicación. Patricia asentía con la cabeza. Tomaba notas en su celular. Cuando salimos, me dijo que el doctor había recomendado que empezara a tomar un medicamento nuevo para ayudar con la memoria, y que era importante que alguien estuviera pendiente de mí, que ya no podía estar sola tanto tiempo. Yo me sentí humillada, infantilizada. Les dije que yo estaba bien, que podía cuidarme sola. Pero Patricia me habló con ese tono condescendiente que usan los adultos con los niños, diciéndome que mamá tenía que aceptar que ya no era joven, que todos envejecemos, que no había nada de malo en necesitar ayuda. Me dejó en mi casa con una receta nueva y la instrucción de que empezara a tomar esas pastillas inmediatamente. La sexta señal fue la gota que derramó el vaso, aunque todavía no lo sabía. Era finales de noviembre, casi diciembre. Arturo y Patricia llegaron juntos a la casa, sin avisar, un miércoles por la tarde. Traían caras serias, de preocupación. Se sentaron conmigo en la sala y me dijeron que necesitábamos hablar de algo importante. Arturo empezó diciendo que ellos habían estado pensando mucho en mi situación, en cómo yo estaba viviendo sola en esta casa tan grande, con todos los gastos y responsabilidades que eso implicaba. Patricia continuó, diciéndome que habían encontrado una residencia para adultos mayores increíble, en Tlalpan, con jardines hermosos, actividades, enfermeras las 24 horas. Me mostraron fotos en el celular. Un edificio bonito, cuartos amplios, gente sonriendo. Me dijeron que sería perfecto para mí, que ahí estaría acompañada, cuidada, que no tendría que preocuparme por nada. Y entonces Arturo soltó la parte que me heló la sangre. Me dijeron que podrían vender la casa para pagar la residencia, que de todos modos era mucho espacio para mí sola, que el dinero de la venta alcanzaría para varios años en ese lugar. Me puse de pie tan rápido que me mareé. Les dije que estaban locos, que esta casa era mía, que aquí había vivido 50 años, que aquí estaban todos mis recuerdos de Miguel. Les dije que no me iba a ir a ningún lado, que no iban a vender mi casa. Patricia trató de calmarme, diciéndome que no me alterara, que no era bueno para mi presión. Arturo me dijo que mamá, precisamente esa reacción mostraba que yo no estaba pensando con claridad, que estaba siendo irracional. Esa palabra me dolió como una bofetada. ¿Irracional? ¿Defender mi hogar era ser irracional? Los corrí de mi casa, les grité que se fueran, que me dejaran en paz. Patricia intentó abrazarme, pero me aparté. Arturo negó con la cabeza. Me miró con esa expresión de lástima que tanto odio. Y se fueron diciendo que hablaríamos cuando yo estuviera más calmada. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, con 1000 pensamientos dándome vueltas en la cabeza. Algo no cuadraba. Las pastillas, las visitas al doctor, los papeles legales. Ahora esto de vender la casa. Todo se estaba moviendo demasiado rápido, demasiado coordinado. Y entonces recordé algo que Miguel me había dicho una vez, años atrás, cuando tuvimos un problema con un vecino que trató de pasarse de listo. Me dijo, Tere, cuando alguien insiste mucho en hacer algo que supuestamente es por tu bien, pero que tú no quieres, pregúntate quién realmente se beneficia de eso. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Si me están escuchando y sienten que esta historia está tomando un giro que no esperaban, si quieren saber cómo termina esto, regálenme un like. Y si todavía no lo han hecho, comenten abajo qué harían ustedes en mi lugar. ¿Le creerían a sus hijos o empezarían a sospechar? Me encanta leer sus comentarios, me hacen sentir que no estoy sola en esto. Los días siguientes fueron extraños. Arturo y Patricia seguían llamando, pero yo ya no les contestaba todas las llamadas. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que estaba pasando.
Dejé de tomar las pastillas que me habían dado. Las guardé en un frasco diferente, escondido en el fondo del cajón de mi ropa interior, y cada mañana fingía tomarlas, pero las tiraba. Quería ver si realmente había diferencia, si realmente las necesitaba, o si todo era parte de algo más grande. Y fue entonces cuando pasó lo que cambió todo. Era un viernes por la noche, principios de diciembre. Yo estaba en mi cuarto, en la planta alta, lista para dormir. Escuché que se abría la puerta de abajo con llave. Me asusté por un segundo hasta que recordé que Arturo tenía copia de las llaves de la casa. Siempre la había tenido por si había una emergencia. Escuché su voz y la de Patricia. Estaban hablando en voz baja, pero la casa tiene una acústica particular que hace que los sonidos suban desde la sala hasta mi cuarto si las puertas están abiertas. Me levanté despacio de la cama y me acerqué a la puerta de mi cuarto, dejándola apenas entreabierta. Desde ahí podía escuchar lo que decían con claridad. Y lo que escuché me dejó congelada, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que pensé que se me iba a salir. Arturo estaba diciendo algo sobre el licenciado Ramírez, sobre que necesitaban apurar los trámites antes de que yo me diera cuenta de lo que estaban haciendo. Patricia respondió que el doctor ya había hecho su parte, que ya tenían el diagnóstico de deterioro cognitivo en papel, que con eso y con las citas documentadas podían proceder. Arturo dijo algo sobre la casa, sobre cuánto valía, sobre que con el mercado inmobiliario como estaba, podrían sacar fácilmente 4 millones de pesos, tal vez más. Patricia se rió, una risa amarga, y dijo que era irónico que la vieja se estuviera resistiendo tanto, cuando ellos solo estaban tratando de asegurar su futuro, de proteger lo que les correspondía por derecho. Arturo dijo que tenían que ser pacientes, que el proceso de interdicción tomaba tiempo, pero que ya tenían todo preparado. Que una vez que el juez declarara a mamá incapaz, ellos podrían tomar control de todo. La casa, las cuentas del banco, la pensión. Que mamá podría quedarse en la residencia viviendo tranquila sin saber nada, y ellos podrían finalmente hacer lo que quisieran con el patrimonio que, según ellos, les pertenecía. Patricia preguntó si las pastillas estaban funcionando. Arturo respondió que Mónica, que era farmacéutica, le había explicado que el efecto era gradual, que las pastillas que le estaban dando no eran vitaminas, sino sedantes suaves mezclados con otras cosas que podían causar confusión, desorientación. Que entre eso y las visitas al doctor que ellos mismos habían orquestado, tenían suficiente documentación para demostrar que yo no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Me tuve que tapar la boca con la mano para no gritar. Mis propios hijos. Los bebés que había parido, que había criado, que había amado más que a mi propia vida. Me estaban envenenando, me estaban manipulando, me estaban robando. Y todo con esa cara de preocupación, con esas palabras suaves de «Es por tu bien, mamá. Te queremos cuidar, mamá». Sentí que las piernas se me doblaban. Me apoyé contra la pared, respirando profundo, tratando de no hacer ruido. Los escuché hablar un rato más, planeando los siguientes pasos, mencionando fechas, abogados, papeles. Después se fueron. Escuché la puerta cerrarse, el clic del seguro. Me quedé ahí, en la oscuridad de mi cuarto, temblando no de miedo, sino de rabia. Una rabia que no había sentido nunca en mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la luz apagada, procesando todo lo que había escuchado. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos que antes había ignorado. Las pastillas que me habían dado no eran para ayudarme. Eran para confundirme, para que realmente pareciera que estaba perdiendo la cabeza. Las visitas al doctor no eran para cuidar mi salud. Eran para construir un expediente médico que respaldara su plan. Los papeles legales, la residencia, todo era parte de un plan cuidadosamente diseñado para declararme incapaz y quedarse con todo lo que Miguel y yo habíamos construido en 50 años de trabajo y sacrificio.
Y lo más doloroso de todo era que lo estaban haciendo con tanta frialdad, con tanta calculación, como si yo fuera un obstáculo, un problema que resolver, y no su madre. Como si los años que les había dedicado, las noches sin dormir cuando estaban enfermos, los sacrificios que Miguel y yo habíamos hecho para darles educación y oportunidades, no significaran nada. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa traición que me partía el alma, sentí algo más. Sentí esa fuerza que había heredado de mi mamá, esa fortaleza que me había sacado adelante cuando llegué de un pueblo de Oaxaca a la gran ciudad sin conocer a nadie. Esa determinación que me había ayudado a levantar una familia, a mantener una casa, a sobrevivir la muerte de mi esposo. Y en ese momento, ahí sentada en la oscuridad, tomé una decisión. No me iban a vencer. No me iban a quitar lo que era mío. No iban a salirse con la suya, pero tenía que ser inteligente. Si los enfrentaba directamente en ese momento, ellos simplemente acelerarían sus planes. Dirían que estaba paranoica, que estaba teniendo delirios, y usarían eso como más evidencia de mi supuesta incapacidad. No, tenía que jugar el juego de ellos, pero mejor. Tenía que fingir que seguía siendo la mamá confundida que ellos querían que fuera, mientras por debajo preparaba mi propia estrategia. A la mañana siguiente, cuando Patricia llamó para preguntar cómo estaba, le respondí con voz cansada, suave. Le dije que había pensado en lo que me habían dicho, que tal vez tenían razón, que tal vez yo sí necesitaba más ayuda de la que quería admitir. Escuché la satisfacción en su voz cuando me dijo que le daba gusto que yo estuviera siendo razonable, que ellos solo querían lo mejor para mí. Le dije que sí, que lo sabía, que perdón por haber reaccionado mal. Cada palabra me costaba, me quemaba la garganta, pero las dije. Volví a colocar las pastillas en el organizador que Patricia me había dado, pero no las tomaba. Cada mañana las sacaba. Fingía llevármelas a la boca con agua, y después las escondía en una bolsita de plástico que guardaba en el fondo de mi closet. Quería tener evidencia, quería tener pruebas de lo que me estaban dando. Seguí fingiendo confusión cuando ellos venían de visita. Preguntaba qué día era. Me quejaba de que no recordaba dónde había puesto las cosas. Decía que me sentía cansada todo el tiempo. Y ellos comían todo eso con cucharas, intercambiando esas miradas de «¿Ves, te lo dije?», pensando que su plan estaba funcionando perfectamente. Pero mientras ellos creían que me estaban controlando, yo estaba tomando mis propias medidas. Lo primero que hice fue buscar ayuda legal. No podía ir con el licenciado Ramírez. Obviamente él estaba trabajando con mis hijos. Necesitaba a alguien que no supieran que había contratado. Recordé que la hija de mi vecina, la señora Leonor, era abogada. Se llamaba Gabriela y tenía su despacho en el centro. Un día que mis hijos no estaban vigilando, salí de casa y tomé un taxi hasta su oficina. Gabriela me recibió con calidez. Le conté todo, desde el principio hasta lo que había escuchado esa noche. Saqué la bolsita con las pastillas que había estado guardando y se las mostré. Ella las miró con seriedad, tomó fotos, las guardó en un sobre. Me dijo que lo primero que teníamos que hacer era conseguir un análisis de esas pastillas, ver exactamente qué contenían. También me dijo que necesitaba hacerme una evaluación médica completa con un doctor independiente, alguien que no tuviera conexión con mis hijos, para demostrar que yo estaba completamente lúcida y capaz de manejar mis asuntos. Me recomendó a un médico geriatra de confianza, el doctor Sánchez, que tenía su consultorio en la Colonia Condesa. Fui a verlo 2 días después. Fue amable, profesional. Me hizo una evaluación exhaustiva, pruebas de memoria, de razonamiento, análisis de sangre, todo. Una semana después me dio los resultados. Estaba perfectamente bien. Mi función cognitiva era completamente normal para mi edad. No había ningún signo de demencia, de Alzheimer, de deterioro. Me dio un reporte detallado por escrito,
firmado y sellado. Con ese reporte y con las pastillas, Gabriela empezó a construir mi caso. Mandó las pastillas a analizar en un laboratorio independiente. Los resultados llegaron 2 semanas después. Las pastillas contenían benzodiazepinas, un sedante que en dosis controladas puede causar confusión, desorientación y problemas de memoria. Exactamente lo que mis hijos querían que me pasara. Gabriela me explicó que mis hijos estaban cometiendo varios delitos: fraude, abuso de confianza, intento de despojar de patrimonio y posiblemente hasta lesiones por suministrar medicamentos sin prescripción médica legítima. Me dijo que teníamos un caso sólido, pero que necesitábamos más evidencia antes de actuar. Me sugirió que instalara una grabadora en mi casa, algo discreto, para capturar las conversaciones de mis hijos cuando vinieran. Compré una grabadora pequeña, de esas que se activan con la voz. La escondí en la sala, detrás de un cuadro donde no se veía pero donde el micrófono captaba todo perfectamente. Y esperé. No tuve que esperar mucho. Una semana después, Arturo y Patricia vinieron de nuevo, pensando que yo estaba en mi cuarto durmiendo la siesta. Se sentaron en la sala y hablaron con total libertad, sin saber que cada palabra estaba quedando grabada. Hablaron de cómo el licenciado Ramírez ya había preparado la demanda de interdicción, de cómo el juicio empezaría en enero. Hablaron de cómo ya tenían comprador interesado para la casa, un empresario que había ofrecido 4.200.000 pesos. Hablaron de cómo iban a dividir el dinero, qué porcentaje para cada uno, qué iban a hacer con su parte. Patricia mencionó que quería comprarse un departamento nuevo en Polanco. Arturo dijo que él iba a invertir en el negocio de un amigo. Ni una sola vez mencionaron qué iba a pasar conmigo, si yo iba a estar bien, si iba a tener lo suficiente para vivir. Solo hablaban de ellos, de su dinero, de sus planes. Esa grabación me rompió el corazón, pero también me dio fuerza. La llevé con Gabriela. Ella la escuchó completa, tomando notas, y al final me miró y me dijo que con esto teníamos todo lo que necesitábamos. Me explicó el plan. Íbamos a dejar que ellos siguieran adelante con su demanda de interdicción. Íbamos a dejar que se sintieran confiados, seguros. Y entonces, en el momento preciso, íbamos a presentar toda nuestra evidencia y voltearles el juego completamente. Pero antes de eso, yo tenía que proteger mi patrimonio. Gabriela me ayudó a hacer varios movimientos legales. Primero, actualizamos mi testamento con un notario diferente, uno que no conocía a mis hijos. En ese testamento dejé muy claro que, dada la situación, yo revocaba cualquier herencia para Arturo y Patricia y designaba todo mi patrimonio a una fundación de ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. También incluí un fondo para la educación de mis nietos, porque ellos no tenían la culpa de lo que sus padres estaban haciendo. Después, transferí una parte importante de mi dinero a una cuenta nueva en un banco diferente, una cuenta de la que mis hijos no sabían nada. Hice una declaración ante notario explicando toda la situación, describiendo el plan de mis hijos, adjuntando las pruebas. Ese documento quedó protocolizado, registrado, con validez legal. También revisé la escritura de mi casa. Resulta que Miguel, bendito sea, había sido muy cuidadoso cuando la compramos. La casa estaba a nombre de los dos en copropiedad, y al morir él, su 50% pasó automáticamente a mí. La casa era 100% mía, legalmente, sin discusión. Ningún juez podía ordenar su venta sin mi consentimiento explícito, y yo jamás lo daría. Gabriela también me ayudó a conseguir una evaluación psicológica completa con una psicóloga certificada, la doctora Méndez. Tuve 3 sesiones con ella donde hablamos de todo, de mi vida, de Miguel, de mis hijos, de lo que estaba pasando. Al final me dio un reporte certificando que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales
que no mostraba ningún signo de deterioro cognitivo, que mi juicio estaba intacto y que era perfectamente capaz de tomar decisiones sobre mi vida y mi patrimonio. Con todo eso preparado, solo era cuestión de esperar el momento adecuado. Y ese momento llegó en febrero del 2023, casi un año después de que Miguel muriera. Arturo y Patricia llegaron a mi casa con el licenciado Ramírez y otros 2 hombres que se presentaron como peritos médicos, designados por el juzgado. Me dijeron que venían a hacerme una evaluación oficial, que era parte del proceso legal que estaba en curso. Yo actué confundida, asustada. Les pregunté de qué proceso estaban hablando. Arturo me lo explicó con esa voz condescendiente que tanto había perfeccionado. Me dijo que ellos habían tenido que tomar una decisión difícil, que habían iniciado un proceso legal para que un juez determinara que yo necesitaba un tutor, alguien que manejara mis asuntos porque yo ya no podía hacerlo sola. Me dijo que no me preocupara, que ellos iban a ser mis tutores, que todo iba a estar bien. Los peritos me hicieron preguntas, pruebas simples. Yo las contesté bien, pero actué dubitativa, insegura, como si estuviera confundida. Ellos tomaban notas, intercambiaban miradas. Cuando terminaron, el licenciado Ramírez me puso enfrente unos papeles y me dijo que solo necesitaban que firmara ahí, que eran puros formalismos legales. Yo tomé el bolígrafo, lo sostuve sobre el papel y entonces levanté la vista y les dije algo que no esperaban. Les dije que no iba a firmar nada, que sabía exactamente lo que estaban haciendo, que había escuchado todo, que tenía pruebas. Vi cómo la cara de Arturo se ponía blanca. Vi cómo Patricia daba un paso atrás. El licenciado Ramírez carraspeó incómodo. Arturo trató de recuperarse. Me dijo que mamá, estás confundida, que nadie te está haciendo nada malo. Pero yo ya no era la mamá confundida que habían estado construyendo. Saqué mi teléfono y les puse la grabación. Sus propias voces llenaron la sala, hablando de la casa, del dinero, de cómo me estaban medicando para confundirme. Vi cómo la sangre se les iba de la cara. Vi cómo el licenciado Ramírez recogía rápido sus papeles y decía que él no sabía nada de eso, que solo estaba haciendo su trabajo basado en la información que le habían dado. Les dije que se fueran de mi casa, que no volvieran, que mi abogada ya tenía todo preparado para presentar una denuncia en su contra por fraude, abuso y todos los demás delitos que habían cometido. Patricia empezó a llorar, diciendo que que solo estaban desesperados por dinero, que tenían deudas. Arturo me miraba con una mezcla de shock y rabia contenida. Intentó acercarse, decir algo, pero yo levanté la mano y le dije que no, que ya habían dicho y hecho suficiente. Se fueron, los 5. El licenciado prácticamente corriendo, los peritos confundidos, mis hijos con la cabeza baja. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé parada en el recibidor, temblando no de miedo, sino de adrenalina pura. Lo había hecho. Les había plantado cara. Ya no era la víctima. Gabriela presentó una contrademanda formal, detallando todos los intentos de fraude y abuso. Adjuntamos todas las pruebas, las pastillas analizadas, las grabaciones, los reportes médicos independientes demostrando mi capacidad mental, el testimonio del doctor Sánchez, de la doctora Méndez, todo. El juez revisó el caso y no solo desechó la demanda de interdicción que mis hijos habían presentado, sino que ordenó una investigación sobre sus acciones. El licenciado Ramírez perdió su licencia para ejercer por participar en un esquema de fraude. El doctor que me había diagnosticado falsamente con deterioro cognitivo fue reportado al colegio médico y también está enfrentando consecuencias profesionales. Mis hijos tuvieron que conseguir sus propios abogados defensores porque yo presenté cargos penales en su contra. El caso tardó meses en desarrollarse. Hubo audiencias, declaraciones, peritajes,
Arturo y Patricia intentaron varias veces contactarme, mandarme cartas, mensajes a través de terceros. Ignoré todo. Mi abogada manejaba cualquier comunicación legal necesaria. Ellos eventualmente aceptaron un acuerdo. No irían a la cárcel si admitían su culpabilidad, pagaban una multa y firmaban un documento renunciando a cualquier derecho sobre mi herencia. Aceptaron. No tenían opción. El proceso legal terminó en septiembre del 2023. Yo había ganado. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Había perdido a mis hijos. No físicamente, pero sí emocionalmente. La relación estaba rota, destruida por su propia codicia y traición. Pensé mucho en eso, en cómo el dinero puede transformar a las personas, cómo puede hacer que hijos que un día amaste con todo tu ser se conviertan en extraños capaces de hacerte daño. Al principio me sentía culpable. ¿Había hecho algo mal al criarlos? ¿Les había dado demasiado o muy poco? ¿Había sido mala madre? Pero después entendí, con la ayuda de la doctora Méndez, que siguió viéndome en terapia, que lo que ellos hicieron fue su decisión. Yo les di amor, educación, valores. Lo que ellos eligieron hacer con eso ya no era mi responsabilidad. Decidí quedarme en mi casa. Esta casa que Miguel y yo construimos con tanto esfuerzo. Esta casa llena de recuerdos, de risas, de lágrimas, de vida. Nadie me la iba a quitar. Contraté a una muchacha joven, Lupita, que viene 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza y las compras pesadas. Pero yo sigo cocinando, sigo cuidando mi jardín, sigo siendo independiente. Retomé mi negocio de tamales los fines de semana. Me da algo que hacer, me mantiene activa. Y el dinero extra lo estoy guardando para esa fundación que pienso establecer formalmente para ayudar a otras mujeres mayores que están pasando por situaciones de abuso familiar. Porque sé que no soy la única. Sé que hay muchas ahí afuera que están siendo manipuladas, despojadas, abusadas por las mismas personas que deberían protegerlas. Hice nuevas amigas en el grupo de ejercicio para adultos mayores que se reúne en el parque los martes y jueves. Señoras de mi edad o mayores, cada una con su historia, con sus batallas. Nos apoyamos, nos reímos, nos damos fuerza. Descubrí que la familia no siempre es de sangre, que a veces la familia la construyes con las personas que eliges tener cerca. Mis nietos han intentado contactarme. Los mayorcitos, los hijos de Arturo, ya son adolescentes y empiezan a entender lo que pasó. Me han mandado cartas, mensajes. Todavía no estoy lista para verlos, pero guardo sus cartas. Tal vez algún día. Ellos no tienen la culpa de lo que sus padres hicieron. En cuanto a Arturo y Patricia, han intentado acercarse varias veces en estos últimos meses. Aparecen en mi casa, tocan el timbre, dejan flores en el portal. Pero yo ya no abro. Me paro detrás de la cortina de mi sala. Los veo ahí afuera. Y me quedo quieta. Porque abrir esa puerta sería dejar entrar de nuevo el dolor, la traición, el abuso. Y yo ya no estoy dispuesta a permitir eso. La última vez que vinieron fue hace 2 semanas. Era domingo por la mañana. Escuché el timbre, me asomé por la ventana y ahí estaban los dos. Arturo traía un ramo de claveles rojos, mis flores favoritas. Patricia llevaba lo que parecía ser un pastel en una caja. Tocaron el timbre 5, 6, 7 veces. Los vi hablar entre ellos, discutir. Patricia sacó su celular y me llamó. Sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo, pero no contesté. Arturo gritó mi nombre, dijo que por favor abriera, que necesitaban hablar conmigo, que lo sentían mucho. Pero las disculpas no devuelven la confianza. Las disculpas no borran la traición. Las disculpas no cambian el hecho de que estuvieron dispuestos a destruirme, a declararme loca, a robarme todo lo que tenía, solo por dinero. Así que me quedé ahí, detrás de mi cortina, viéndolos tocar y tocar sin respuesta. Eventualmente se cansaron y se fueron.
Vi cómo subían a su coche, cómo Patricia se limpiaba las lágrimas, cómo Arturo golpeaba el volante con frustración. Los vi alejarse por la calle hasta que desaparecieron en la esquina. Después cerré la cortina, me serví una taza de café recién hecho y me senté en mi sillón favorito, ese que Miguel compró hace 30 años y que todavía conserva la forma de su cuerpo en el respaldo. Y me sentí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Si llegaron hasta aquí en la historia, si escucharon todo lo que tenía que contar, les agradezco de corazón. Sé que es larga, sé que es difícil, sé que probablemente muchos esperaban un final diferente, uno donde la familia se reconcilia y todo vuelve a ser como antes. Pero la vida real no siempre es así. A veces las relaciones se rompen y no hay manera de arreglarlas. Y está bien poner límites, está bien protegerte a ti misma. Si les gustó esta historia, si creen que vale la pena compartirla, por favor denle like al video. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan las próximas historias. Comenten abajo qué les pareció, si han pasado por algo similar o simplemente de qué parte del mundo nos están viendo. Cada interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas, que necesitan saber que no están solas. Quiero que sepan algo importante. No importa cuántos años tengas, no importa si tienes 50, 60, 70, 80 años. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para plantarte firme y decir, esto no está bien. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad, tu autonomía, tu derecho a vivir en paz. Durante muchos meses me sentí débil, confundida, cuestionando mi propia mente. Mis hijos me hicieron sentir que estaba loca, que no podía confiar en mi propio juicio. Pero yo sabía, en algún lugar profundo, que algo no estaba bien. Y cuando finalmente confié en ese instinto, cuando finalmente decidí investigar en lugar de solo aceptar, descubrí la verdad. Una verdad dolorosa, sí, pero una verdad que me liberó. Si estás pasando por algo similar, si sientes que alguien te está manipulando, controlando, despojando de lo que es tuyo, confía en tu instinto. Busca ayuda. Habla con un abogado independiente, con un doctor que no tenga conexión con las personas que sospechas. Documenta todo. Guarda evidencias. Protege tus derechos. Y sobre todo, no tengas miedo de plantar cara a quien sea, incluso si es familia. La familia debería ser refugio, apoyo, amor incondicional. Pero cuando la familia se convierte en fuente de abuso, tienes todo el derecho de alejarte, de cerrar esa puerta, de negarte a abrirla por más que toquen el timbre. Yo estoy bien. Tengo mi casa, mi independencia, mi dignidad intacta. Tengo nuevas amigas, nuevos proyectos, nuevas razones para levantarme cada mañana. Miguel ya no está aquí físicamente, pero siento que estaría orgulloso de cómo manejé esta situación. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, y tenía razón. A veces me pongo a pensar en qué hubiera pasado si no hubiera escuchado esa conversación esa noche, si me hubiera quedado dormida, si no hubiera estado ahí en el momento exacto en que ellos hablaban libremente. Probablemente ahora estaría en una residencia, medicada, confundida de verdad, mientras mis hijos vendían mi casa y se repartían el dinero. Pero el destino, Dios, el universo, como quieran llamarlo, me puso en el lugar correcto, en el momento correcto. Y yo aproveché esa oportunidad. No guardo odio en mi corazón hacia Arturo y Patricia. El odio es veneno, y yo ya sufrí suficiente. Lo que siento es una mezcla de tristeza por lo que perdimos, de decepción por lo que pudieron ser y no fueron, y de aceptación de que las cosas son como son. Tal vez algún día, años desde ahora, si ellos realmente cambian,
Si hacen el trabajo interno necesario para entender la gravedad de lo que hicieron, tal vez entonces pueda perdonar. Pero ese día no es hoy, y tal vez nunca llegue, y también está bien. Lo importante es que yo estoy aquí, en mi casa, viviendo mi vida en mis propios términos. Nadie decide por mí. Nadie me controla. Nadie me manipula. Tengo 75 años y nunca he sido más libre. Así que a todas las abuelas que están escuchando esto, a todas las mujeres mayores que están enfrentando situaciones difíciles con familia, con hijos, con quien sea, ustedes tienen poder, tienen derechos, tienen voz. Úsenla. No dejen que nadie las haga sentir menos, las haga sentir incapaces, las haga sentir invisibles. Ustedes han vivido décadas, han sobrevivido guerras, crisis, pérdidas, alegrías. Tienen sabiduría acumulada de toda una vida. No dejen que nadie se la quite. Y si tocan a su puerta con intenciones que ustedes saben que no son buenas, recuerden, está bien no abrir, está bien protegerse, está bien decir que no. Yo me llamo Teresa Maldonado. Tengo 75 años. Y esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de supervivencia, de fuerza, de dignidad reclamada. Una historia que espero les sirva a ustedes, que les dé valor, que les recuerde que nunca es tarde para defender lo que es suyo. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho y recuerden, cuando alguien toca a su puerta con malas intenciones, ustedes tienen todo el derecho de no abrir. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga.